Muy bueno. Como sabéis, ya estamos volviendo un poco a la normalidad con ya Alemania y Portugal reanudando sus ligas, con España, Inglaterra e Italia buscando fechas o ya cerrando fechas. Y hay algunas que sin embargo han hecho ya suspensión absoluta de toda competición. Es el caso de Francia y de Holanda. Cada una con su decisión final tomada. En el caso de Países Bajos, de la Eredivisie, no se han dado ni ascensos ni descensos. Y en Francia sí que se han hecho directamente los que estaban en esa posición directa, omitiendo así la posibilidad del playoff. Esto ha generado mucha controversia porque, bueno, pues evidentemente es muy duro para un equipo descender sin poder haber defendido en esas 38 jornadas su plaza o no ascender tras haber hecho merecimientos para subir. Hoy vamos a analizar en el blog qué factores atañen a un equipo cuando desciende y las consecuencias que puede tener el no ascender. Bien, pues empezamos este análisis diciendo que bueno, que hemos hecho un rápido repaso sobre todas las ligas más importantes, las 5 importantes y Alemania, perdón, y Holanda y Portugal por el hecho de tener pues un distinto sistema de playoff, por lo tanto nos parecía que el barrido iba a ser correcto. Y lo que hemos visto en líneas generales es que todo el mundo es capaz de planificar una temporada en la que no se ha conseguido el objetivo principal, véase el campeonato de liga, véase una plaza europea, pero está claro que nadie se prepara para un descenso y muy pocos equipos son capaces de resistir sin secuelas a un descenso o a la consecución de o no de un ascenso, porque bueno, al final todo se planifica en función a eso. ¿Cuáles son los dos fundamentales puntos que tenemos aquí nosotros para analizar? Bueno, pues en primer lugar, la pérdida económica. En España, como sabéis, o si no os lo suscribo, el reparto televisivo se divide en un 90% para la Liga Santander y solo un 10% para la Liga Smartbank. En el caso del año pasado, es cierto que tuvimos a Girona, Huesca y Rayo, que eran estaban en el top 4 de equipos peor pagados y que ahora estarán en el top 5 de equipos mejores pagados en la Liga Smartbank. No obstante, tras el análisis de los mercados y de la televisión, el reparto televisivo que se está haciendo en España, pues se calcula aproximadamente que pese que solamente teniendo en cuenta eso, la pérdida sea de 10 a 15 millones. Repito, hablamos de equipos que están en los peores pagados de primera. Por ejemplo, me refiero a que el Español este año, que sí que tenía un presupuesto europeo, pues el descalabro puede ser monumental si al final se acaba consumando su descenso. Otro factor que podemos tener en cuenta es el tema de los abonos, ¿vale? Ya no solo la pérdida por repartos televisivos, pero bueno, creemos que esto es una variable demasiado discontinua, porque cada equipo tiene sus ofertas, hace sus obras, entonces bueno, no consideramos que eso sea o que pueda marcar una tendencia fiable. Lo que sí puede marcar un comportamiento claro es la pérdida de jugadores importantes. Es cierto que en el caso de los equipos que descienden, probablemente pues tienen prevista una salida esperada aún con la permanencia. En el caso, por ejemplo, este año del Girona con Portu, o si nos vamos a Alemania, pues Benjamin Pavard, que el campeón del mundo, que ya lo tenía palabrado con el Bayern de Múnich. Sin embargo, hay jugadores que no cuentan con formar parte del grupo de las bajas. Y este es el gran pero que nosotros vemos aquí en este caso. Os muestro una gráfica en el cual veis perfectamente cómo la pérdida de jugadores titulares en todas las ligas se centra entre 6 y 7. En algunos casos esas pérdidas o esas bajas esperadas pueden aliviar la economía del equipo. En el caso de Porto pues son 10 millones que te viene bien, incluso algunas ventas inesperadas como la de Pedro Porro al City. Pero bueno, al final en cuanto a planificación deportiva la plantilla se ve resentida con ese tipo de bajas. Veis que incluso también en algunos casos hasta la Serie A prácticamente pierden a todo el once titular, hasta 9 jugadores. Y esto también puede verse debido a que la economía corta que tienen algunos equipos para subsistir en primera les lleva muchas veces a tirar de jugadores cedidos. Es el caso de los Valladolid, que probablemente si el año que viene descendiera a segunda, pues tendría que rearmarse un poco. O es el caso del Rayo, que ha estado continuamente muchos años realizando 14 bajas y 15 altas.
Entonces, bueno, pues un descenso a segunda lo que hace es, sino agilizar mucho las bajas de un equipo. Pues bueno, para concretar nuestro estudio, las consecuencias de estas dos causas que hemos mencionado antes son pues, que el descenso cuesta, o el ascenso mejor dicho, cuesta mucho más en todas las ligas, ¿vale? Aquí tenéis una gráfica en la que expresamos tres barras distintas, ¿vale? Por cada liga. En la barra naranja lo que podéis ver es el porcentaje de éxito que tienen los equipos de ascenso tras haber descendido. Es decir, nosotros cogemos desde el 2009-2010 los equipos que han descendido y vemos cuántos han conseguido volver a ascender. Si nos vamos a la barra amarilla, son de esos mismos equipos cuánto ha sido el porcentaje que ha ascendido en los dos primeros años. Veis que la Liga Santander prácticamente llega al 45%, es decir, al 80% de los equipos que ascienden lo hacen en los dos primeros años. Y la barra verde nos indica a los equipos que lo han conseguido a la primera. Como veis, la tendencia se marca mucho. Evidentemente, en la Eredivisie, por ejemplo, bueno, pues el formato del playoff, que es algo más disperso, ¿no? Y que permita más oportunidades, pues puede que tenga un mayor porcentaje de éxito. O en Portugal, que no hay playoff, pues el porcentaje baja. Pero veis que la tendencia pues está en torno al 50-60%, es decir, uno de cada dos equipos acaba consiguiendo el objetivo del ascenso. De la barra verde, bueno, también veis otra consecuencia, ¿no? Antes que nada, es ver la importancia que tiene el ascender en los dos primeros años, ¿vale? Porque después, pues prácticamente cuesta un mundo y hay casos aislados, ¿vale? Esto es como si estuviéramos en unas arenas movedizas, de la cual, pues, si sales rápido, pues consigues salir sin secuelas, pero que si te cuesta más, pues a veces o no sales o prácticamente tienes que formar un equipo nuevo, ¿no? El equipo no tiene nada que ver con el que descendió. Hay equipos que han conseguido repetir la hazaña de ascender al mismo año que descienden, en el siguiente año, es decir, dos veces en la última década, ¿vale? El caso español es el del Deportivo de La Coruña, que es en el que nos hemos querido centrar un poco, aunque hay otros 4 o 5 casos en toda Europa. El Metz en Francia, el Hellas Verona en Italia, el Hertha en Alemania y el Willem II en Países Bajos. ¿Cuáles son las claves que hemos visto? Bueno, pues en el caso del Deportivo hay tres fundamentales. En primer lugar, la letalidad de las áreas. La Liga Smartbank es una liga durísima, que no genera muchas ocasiones, que no precisa de un fútbol fundamentalmente rápido. Entonces, bueno, pues las ocasiones son mínimas. Por lo tanto, la clave es tener un buen delantero que te sepa meter 7 goles de 5 ocasiones y un portero que te pare las que te tienen que parar. En el caso del Deportivo, bueno, pues todos nos acordamos de Aranzubía y Ricky, por ejemplo, nos acordamos del Betis con Adán y Rubén, del Levante con Raúl y Ruger, o del Getafe con White y con Jorge Molina. Un portero y un delantero que es lo mejor de la categoría, prácticamente. En segundo lugar, la cantera. ¿Por qué la cantera? Bueno, pues porque te ahorra gastos, ¿vale? Ante las pérdidas que vas a tener de jugadores, pues te ahorra gastos y confiar en la cantera va a ser un remedio que vas a tener que tomar. Y además, pues te puede servir para pulir ciertas posiciones en las que a lo mejor necesitarías invertir. Y si tienes éxito, pues es uno de los puntos fundamentales. Lo hemos visto en el Deportivo con jugadores como Juan Domínguez, más jóvenes, o Manuel Pablo, pero en el Osasuna, por ejemplo, bueno, pues tenemos los casos de Mikel Merino y de Alex Berenguer que estuvieron presentes en los últimos ascensos de Osasuna y que fíjense dónde están ahora, ¿no? Entonces yo creo que la cantera es un puntal imprescindible. Y por último, pues hemos hablado de las pérdidas que suele ocasionar los jugadores titulares, pero evidentemente el equipo que consigue conservar al máximo su plantilla con la que defiende, evidentemente será más reconocible y por tanto tendrá más posibilidades de ascender porque será una plantilla bastante más competitiva. En el caso del Deportivo, volvemos a él, pues hombres como Andrés Guardado se quedaron, o Juan Carlos Valerón, para rescatar al equipo de la categoría de plata y al final lo lograron con éxito durante 2 veces. De hecho, el Deportivo ha descendido una tercera vez, no lo ha conseguido porque se quedó fuera por el playoff final y ahora lo está pagando porque la verdad es que le está costando incluso mantener la categoría en segunda. Así que anotamos estas tres claves como fundamentales. Y bueno, en esta última parte para terminar me gustaría rescatar dos historias que hemos visto en este estudio, ¿vale? Hay muchísimas historias en diversas ligas, pero me quedo con dos que han pasado en nuestra liga, ¿vale? En primer lugar, me gustaría acordarme del Granada y del Mallorca. ¿Por qué? Bueno, pues el Mallorca, como sabéis, ha ascendido este año y lo ha hecho tras completar un doble ascenso, ¿vale?
Parece algo irrepetible, pero ya lo hizo el Granada entre la 2009 y la 2011, ascendiendo también en 2 años. Hemos encontrado bastantes similitudes en estos dos equipos. Os comento las tres más destacadas. En primer lugar, la aparición de un accionista mayoritario. En el caso del Granada aparece Gino Pozzo con el Udinese y ese préstamo de jugadores del conjunto italiano. Y en el Mallorca apareció Robert Server, propietario de los Suns, que incorporó a un Steve Nash, que todo el mundo conoce y que es un enamorado de la isla. También incluso los Nadal tuvieron algo que ver. En el caso del Mallorca es cierto que nada más llegar Server, el Mallorca descendió, pero bueno, pues consiguió rehacerse a ello. En segundo lugar, pues lo que hemos hablado antes en las claves del éxito, mantenimiento de la plantilla desde un ascenso hasta el otro. Es decir, la plantilla que asciende a segunda es prácticamente el núcleo de la que asciende a primera. Y con el mismo entrenador, en el Mallorca Vicente Moreno, en el Granada Fabri, y bueno, pues el Mallorca, por ejemplo, consiguió conservar a Lago Junior y a Raillo en esa segunda división B, ascendió con ellos y ahora está jugando con ellos en primera. Por lo tanto, también es una clave importante porque el grupo no se ve alterado. Y en tercer lugar, la curiosidad más increíble es la que pertenece a dos futbolistas, uno de cada plantilla que estamos mencionando. Es Ígalo y es Abdón Prat por parte del Mallorca. Abdón Prat se convierte en el máximo goleador del Mallorca en el ascenso a segunda, es un jugador clave y vital, el canterano, y de repente, bueno, pues cuando la plantilla se forma en segunda, empieza a tener poca importancia. Es un revulsivo, pero no tiene la titularidad consumada. Sin embargo, el día clave, el del ascenso, pues es el que consigue marcar ese tercer gol que elimina al Deportivo y acaba metiendo al Mallorca en primera división. 10 años antes, en el Granada, 9-10 años antes, en el Granada, Ígalo es el que mete al Granada junto a Fabri y que se va a hombros de Alcorcón ascendiendo a segunda. Y también en ese playoff es Ígalo el que marca el gol frente al Elche en ese partido de vuelta en el Martínez Valero que mete al Granada en primera. Es decir, jugadores que pierden importancia en el segundo año pero que al final son vitales. En el caso de Ígalo tiene un poco de trampa porque es verdad que Ígalo no es hasta enero cuando vuelve otra vez a ser cedido por parte del Udinese. Pero no obstante, da bastante curiosidad ver cómo se han repetido estas historias en el tiempo. En segundo lugar, es sobre el milagro de Sabadell, ¿vale? Consiste en Club Atlético Osasuna y un descenso que prácticamente se convierte en un doble descenso. Osasuna llegaba a la última jornada con 3 puntos de ventaja sobre el descenso, que lo marcaba el Racing, pero tenía perdido el Golaveras. Entonces, cualquier empate pues descendía a los rojillos. El Racing jugaba en el Carlos Belmonte y ganaba su partido 0-1. El Osasuna se enfrentaba a un Sabadell en la Nova Creu Alta que no se jugaba nada. Pero sin embargo en 20 minutos se puso 2-0. Finalmente, bueno, pues Osasuna en el 70 y en el 91 por parte de uno de los flaños consigue empatar el partido y dar ese punto que necesitaba Osasuna para salvarse. Al año siguiente, esta nueva generación de Osasuna pues le permitió en el playoff ascender a primera división. Puede ser una historia normal y corriente, pero bueno, hay de hecho un documental en el que bueno, se coquetea pues, con una posible desaparición de Osasuna si se hubiera consumado ese descenso a segunda vez. Bueno, pues espero no haberos aburrido mucho. Este estudio se extiende a muchos más. De hecho, me he guardado un par de historias de otras ligas, porque este análisis ha sido general para otras ligas. Me he guardado algunas historias que a lo mejor os iré soltando de cuando en cuando. Así que estar atentos. El próximo vídeo será algo distinto o requerirá un poco de vuestra interacción, así que os espero atentos y activos. Un saludo.